Sí. Muy buenos días tengan todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a este taller de reflexión con las palabras de bienvenida de nuestro rector, el maestro David Fernández. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Como saben ustedes, este taller de Trazando el Rumbo se ubica dentro del proceso de planeación de nuestra universidad al 2030. Nosotros tenemos ya un proyecto estratégico al 2020, pero nos parecía que era necesario una mirada de más largo plazo para saber hacia dónde queremos enfocar nuestra universidad. Una universidad es un organismo complejo y pesado. Para orientarlo en una dirección es un poco como virar en un transatlántico. Primero hay que frenar, después hay que dar vuelta al timón y enfilarlo hacia rumbos distintos. Con este ejercicio de Trazando el Rumbo queremos poner la mirada en la evolución que está teniendo nuestro país y sus problemáticas principales para determinar cuál es el papel que nuestra universidad quiere jugar en ese futuro. A la base está una concepción de universidad que la ubica como un actor social que no solo deja pasar lo que acontece en su contexto, sino que influye sobre él y lo modifica. Las universidades son sujetos pasivos de la realidad, somos determinados por el contexto, pero también somos actores o sujetos activos de la realidad, también lo modificamos. Y entonces digo, a la base está la idea de que el saber universitario, el conocimiento en general, tienen que aportar para ir generando una realidad mejor, más humana, más fraterna, más productiva, más feliz, como dice nuestra misión en la universidad. Y de la misma manera está la idea de que en el centro de nuestras disciplinas, en el centro de nuestra tarea académica, se tiene que poner la realidad del país y la realidad internacional, y no tanto la disciplina por sí misma. Nosotros en la universidad queremos cultivar la realidad nacional en su contexto internacional y no tanto las disciplinas o los conocimientos en sí mismos. Esto es lo que justifica la existencia de nuestra universidad, y para eso la Compañía de Jesús está presente en esta Ibero. Bien, de esto se trata, y pues quiero agradecer a ustedes, profesores, profesoras de asignatura, que han aceptado nuestra invitación. También algunos de nuestros estudiantes, felicidades por interesarse en estos temas que son tan importantes para nuestro futuro, para lo que ustedes van también a hacer como ciudadanas y ciudadanos del país, y también algunos de nuestros exalumnos están aquí presentes. Este es un taller abierto, habíamos cubierto ya a nuestro personal académico de tiempo, a nuestro personal de las áreas administrativas y de servicios, pero nos faltaba abrir la posibilidad de convocar a estos tres sectores que también son parte de nuestra comunidad universitaria: los profesores de asignatura, los estudiantes y los egresados. Con esto y con otro taller semejante a este que vamos a tener la próxima semana, si no me equivoco, vamos a cubrir ya todos los sectores de nuestra institución. Aparte, si saben de algunas que no pudieron venir en esta ocasión, está abierto para ustedes el mini site, el micrositio de nuestra página web que se llama Trazando el Rumbo, también para ahí aportar lo que ustedes quieran. Entonces, simplemente les agradezco que hayan aceptado esta invitación, les doy la bienvenida, espero que el taller sea productivo
Eso sé que lo va a hacer para ustedes y sobre todo para nosotros y nuestro proceso de planeación. Vendrán otros pasos más adelante. Este es un primer paso de análisis de la realidad. Después vendrán los momentos en que fijaremos nuestras estrategias, nuestras metas, etcétera, pero eso ya será ocasión de volvernos a encontrar en el futuro. Muchísimas gracias. Procedamos adelante, por favor, Alberto. A continuación, la doctora Elena Varela, la directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad, les va a exponer los temas de este taller. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Nuestro rector de la universidad, el maestro David Fernández, ya nos platicó en qué consiste el proyecto y nos platicó en qué etapa estamos, y en ese sentido yo nada más añadiría el agradecerles personalmente su presencia aquí. Quizá miren y pueda parecer que somos pocos y decir, pues esta es la convocatoria, y como que nos falta gente. Como dijo el rector, estamos apenas iniciando y hay mucho que hacer, por lo tanto yo lo entiendo como un proyecto en el que nos iremos sumando. Sin embargo, el simple hecho de que haya habido una solicitud por parte de profesores y profesoras de asignatura y por parte de estudiantes de querer estar aquí, porque por eso decidimos organizar este taller, más allá de del abrirles el sitio web para que ustedes incluyeran sus opiniones. La decisión de organizar el taller, fue a solicitud de ustedes, y aunque sean pocos, creo que vale la pena. Es decir, con la idea de universidad que queremos impulsar, necesitamos de todas las ideas y de todos los esfuerzos de todo lo que constituye la comunidad ibera, y en ese sentido, de verdad, darles las gracias. Déjeme que me ubique esto por su presencia aquí, y esperemos ir sumando y esperemos que en cada etapa cada vez seamos más los que estemos preguntándonos y formulando el tipo de universidad que queremos ser. Ya lo dijo el rector, cuál era la idea que había detrás de este proyecto, la idea de repensarnos como universidad, sobre todo a partir de pensar que la universidad no está aislada de la realidad en la que se ubica, sino que tiene que entenderse en el contexto social, político y económico en el que se halla. Si no pensamos la universidad de esta manera, difícilmente podremos pensar en una universidad que sea actor social. Es decir, para convertirnos en actor social, primero es identificarnos y entendernos dentro de un determinado contexto. Y eso precisamente fue lo que tratamos de hacer cuando desarrollamos este documento que ustedes recibieron por correo electrónico. Y es lo que quisiera contarles, más que contarles el resumen del documento, que ya lo han leído, entonces más bien es señalarles algunas de las ideas y cómo se gestó el documento. La idea inicial, como decía, es ubicar el contexto en el cual se halla la universidad. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a partir de la participación de académicos y de trabajadores y trabajadoras de la Universidad Iberoamericana, de todos los departamentos. Quisimos que fuera muy incluyente y que además de otras áreas como los programas de incidencia, como la Dirección General de Vinculación Universitaria, es decir, que estuviera toda la comunidad de alguna manera participando en la elaboración del documento. Y lo que se hizo fue decidir 8 temas fundamentales que los tienen apuntados, que son el de sociedad, cultura, política, economía, educación, innovación y tecnología, justicia y derechos humanos y medio ambiente. Sobre estos 8 temas, se hizo, grupos de entre 4 y 5 académicos y académicas que trabajaran cada uno de esos temas, con 3 preguntas fundamentales. Primera pregunta era, ¿cuáles son los grandes problemas que se enfrentan en este área? Es decir, en política, ¿qué grandes problemáticas enfrentamos? En economía, en cada uno de los temas. La segunda pregunta, que está relacionada pero no es exactamente la misma, es ¿qué grandes injusticias identificamos en torno a esa problemática?
Y las personas que elaboraron el documento trabajaron sobre eso. Y la tercera pregunta es, bueno, ya hemos sacado lo negativo, ahora saquemos cuestiones positivas. Y entonces la pregunta era, ¿cuáles son las buenas prácticas que identificamos que hayan tenido lugar aquí o en otros países que nos permitan pensar en un cambio de la realidad que vivimos? Y sobre eso fue como se planteó los textos que ustedes leyeron. En realidad, la pregunta que hay detrás de todo eso es, ¿qué México tenemos? Esa es la pregunta que nos hicimos y esa es la pregunta sobre la cual queremos que reflexionemos todos y todas para pensar entonces en qué contexto estamos como universidad. La primera respuesta a esa pregunta de qué México tenemos es que tenemos un México plural y diverso. Eso creo que sobra decirlo y que no necesita mayor explicación. Lo que voy a hacer es un repaso, como digo, no de los temas, sino de lo que me parecen las características más sobresalientes de ese México, señalándoles algunos datos, algunos de los cuales ni siquiera están en el texto, pero que invitan a la reflexión que queremos que luego hagamos todos conjuntamente. ¿Qué México tenemos? Tenemos un México pobre. Un solo dato, 53.3 millones de personas siguen viviendo en situación de pobreza. Pero además es un México completamente desigual, no solo es pobre, sino que encima la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es enorme. De hecho, es una de las más grandes en el mundo. En América Latina, el 10% más rico de la población es 28 veces más rico que el decil, o sea, el 10% más pobre. Si lo pensamos en México, y acaban de salir los informes de Oxfam, que algunos de ustedes probablemente leyeron las noticias o han visto el propio informe a través de internet, pero el 1% de las familias más ricas del país, de México, estamos hablando de poco más de 290,000 familias, tuvieron en 2010 un ingreso mensual que fue 47 veces más que de nuevo el 10% más pobre. Insisto, eso nos habla de un México que no solo es pobre, sino que encima genera unas desigualdades enormes. Y además de ser pobres y de ser desiguales, tenemos un México que no crece. Y si hay aquí algún economista podrá dar muchos más datos al respecto. Pero hemos estado con un PIB que no logramos que despegue y que ha sido entre el 1.39 en el 2013, el 2.14 en el 2014 y un estimado, y con tendencia a la baja, de un 2.20 en el 2015. ¿Qué quiere decir un país que no crece? ¿Qué significa cuando hablamos previamente de un país desigual y de un país pobre? Lo que quiere decir es que las posibilidades de movilidad social son mínimas. Si no hay crecimiento, difícilmente va a poder haber desarrollo y por tanto las probabilidades de que el que nace pobre muera pobre son altísimas. Y eso creo que es un tema que nos invita a la reflexión. Sumado a este panorama, y digo perdón porque parece un poco pesimista, pero me estoy basando en datos que tenemos de nuestra realidad, tenemos un México con enormes rezagos educativos. Ahí tienen algunas cifras. Yo diría que basta con que veamos con que el 30 millones de mexicanos y mexicanas son analfabetas, o que veamos la diferencia entre lo que significa el acceso a primaria, que sí es de un 100%, pero el contraste con cuántos de esas personas que acceden a primaria acaban accediendo a un posgrado, que es del 1.5%. Pero además creo que otro tema de la reflexión es no nada más es una cuestión de cantidad, sino de calidad, y ustedes lo saben muy bien, que o son víctimas, me refiero a los estudiantes de ese proceso educativo, o son parte del mismo, todos somos parte del mismo, que el acceso no garantiza una calidad en la educación y que por tanto no debemos nada más quedarnos con las cifras, sino que además debemos preguntarnos sobre la calidad de la educación que se están dando a nuestros y nuestras estudiantes. Además de un México pobre, un México desigual, un México que no crece y con rezagos educativos, tenemos un México tecnológicamente estancado.
Voy a dar un solo dato, y creo que es importante, porque uno pensaría, bueno, pero eso de la innovación tecnológica corresponde a los países desarrollados. Sí, lo que pasa que es que debiéramos estar nosotros subiéndonos a ese tren, porque a partir de la innovación tecnológica es como podemos pensar en desarrollo y podemos pensar también en la mejora de condiciones de vida. El dato, Corea del Sur cuenta con 5.451 investigadores por cada millón de habitantes. En América Latina esa cifra es nada más de 560. Creo que basta con ese dato y no necesito decir nada más. Y además tenemos un México con un medio ambiente completamente deteriorado. Aprovecho para hacer, digamos, promoción de que al rato a la 1 de la tarde se va a lanzar un programa de sustentabilidad y medio ambiente en nuestra universidad, pero creo que es algo que precisamente en respuesta a esta preocupación como universidad que podemos hacer, pero creo que basta con que salgamos a la calle, basta con que veamos a nuestro alrededor, basta con que veamos los efectos del cambio climático que se ven en sequías, inundaciones, contaminación, y las vivimos en el día a día para saber o conocer ese México que tenemos. Y eso, cuando uno se empieza a preguntar por qué tenemos un México pobre, por qué tenemos un México desigual, que no crece, con rezagos educativos, tecnológicamente estancado o con un medio ambiente deteriorado, tenemos que necesariamente preguntarnos cómo hemos llegado aquí. ¿Qué es lo que hizo posible que tengamos todos estos datos tan negativos en nuestra realidad? Y digo, quizás sea por deformación yo soy politóloga, pero finalmente cuando uno voltea a ver las condiciones en las que se desarrolla nuestro sistema político y en las condiciones en las que se da la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes, empezamos a encontrar algunas de las respuestas que quizá nos puedan ayudar a entender esa realidad. Y una de ellas tiene que ver con la corrupción. Tenemos un México corrupto, sí. Y el dato, algunos de los datos, por ejemplo, es que según el índice de percepción de corrupción del 2014, México se ubicó en el lugar 103 de un total de 175 países. Podría dar muchos más, podría preguntarnos cuántos de nosotros hemos dado una mordida, cuándo fue la última vez que la dimos, cuándo nos han pedido que demos una mordida. Podríamos preguntarnos sobre cómo solucionamos los problemas si lo hacemos a partir de la legalidad o de arreglos informales, y entonces quizá, insisto, podamos comprender un poquito mejor ese México que tenemos. Pero además de ser un México corrupto, porque me podrían decir, y es cierto, corrupción hay en todos lados, hay en todos los países, no es algo exclusivo de este país, pero quizá un tema que lo hace más problemático es el hecho de que además tenemos un México impune e injusto. Es decir, aquí no se pagan las consecuencias de los actos. Aquí, por cada 100 delitos, más de 98 quedan impunes, no pasa nada. Y si no pasa nada, pues los incentivos para seguir cometiéndolos son altísimos. Y eso es la realidad, esos son los datos en los que nos encontramos. Sigo, digamos, alimentando el optimismo, y estoy siendo un poco irónica, porque además de un México corrupto, impune e injusto, tenemos un México violento. No voy a ahondar en las cifras, en temas de feminicidios, de periodistas asesinados, de desaparecidos, de migrantes que han sufrido violaciones de derechos humanos. Creo que la propia realidad está ahí frente a nosotros, y creo que ni siquiera medios de comunicación que tratan de ocultarlo lo logran para saber que estamos ante un México violento y con un tejido social realmente desestructurado. Entonces, ese dato está ahí. Yo le añadiría, además, que tenemos un México excluyente. Ese México excluyente, de nuevo, lo vemos en nuestras relaciones sociales, pero quisiera darles algunos datos de la última encuesta realizada por el CONAPRED, encuesta en donde se pregunta sobre cosas que una haría, y creo que los datos son más que relevantes. Fíjense bien, el 44% de los y las mexicanas, estamos hablando de casi la mitad de la población, no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales.
el 36% no admitirían a alguien con SIDA. Y el 26%, estamos hablando de la cuarta parte de la población, no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas con ideas políticas a las suyas, o tampoco admitirían que fueran de una cultura distinta a la suya, de otra raza o de otra religión. La cuarta parte de nuestra población. Y eso nos habla de un México que sigue siendo excluyente. Y sin embargo, después de haber dibujado este panorama, y digo, porque lo que sacamos efectivamente, yo les decía al principio, empezamos por sobre los temas, ¿cuáles son los grandes problemas? Esos son los grandes problemas que la comunidad o quienes participamos identificamos. Sin embargo, no queremos dejar de pensar que tenemos un México con esperanza. Si no lo tuviéramos, no estaríamos haciendo este taller. Si pensáramos que no hay nada que hacer, ¿para qué nos juntamos y nos ponemos a pensar qué universidad queremos? Lo que nos alimenta son dos cosas. Uno, asumimos que lo que hemos dibujado no es la única forma de ver la realidad, es una forma y es una propuesta que hacemos como comunidad, pero al mismo tiempo desde la individualidad o desde los grupos que participaron. No todo el mundo tiene que estar totalmente de acuerdo con este escenario. Y ahí es donde empiezan a venir sus aportaciones y nos parecen fundamentales. Lo segundo que nos alimenta es que incluso aunque hubiera un consenso sobre esa realidad y sobre las características de esa realidad, lo que nos anima y por lo que estamos haciendo estos talleres y por lo que se derivará luego en pensarnos incluso en la planeación estratégica, es el hecho de que sí podemos transformar las cosas, de que esa realidad la podemos contribuir a que sea un escenario mejor, a que haya mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, no nada más para unos pocos. Y en ese sentido, una forma de empezar a ver por dónde caminar nos lo dieron las propias experiencias positivas. Y ahí están algunas que destacaron en el texto, están en cada uno de los apartados de por dónde pudiéramos caminar. ¿No son las únicas? De nuevo, no. Sus ideas son valiosísimas. Pensarnos como universidad en este escenario requiere de las ideas de todos y todas nosotras y por tanto una reflexión conjunta. Y por eso estamos aquí hoy y por eso ya termino para que podamos ir al proceso de reflexión. Es urgente repensar cuál es el papel real que puede jugar la educación en la construcción de una sociedad más justa, democrática y próspera. Y eso no lo podemos hacer solo, ni siquiera los 28 o 30 académicos que participamos en la elaboración del documento. Lo tenemos que hacer toda la comunidad universitaria para que entonces realmente nuestra universidad pueda cambiar. Muchas gracias. Y justamente para esto, para que nos ayuden a pensar en este siguiente paso, les hemos dado al entrar al auditorio una etiqueta que es el número del equipo en el que les pedimos que pasen ahí al Jardín de los Lobos. La mesa tiene el número en el que van a ustedes estar. Los equipos están conformados, como hemos comentado, por alumnos, exalumnos, profesores, y la dinámica consiste en reflexionar sobre unas preguntas que ya tienen puestas ustedes sobre la mesa, pero en realidad ahora sí que la síntesis es ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer como universidad para transformar la realidad que tenemos bajo este signo de esperanza que decía Elena? Obviamente, como decía el padre rector, tenemos un micrositio que lo accesan directamente desde la página de la Ibero. Ahí pueden, ahora sí que ustedes mismos, si alguna idea se les queda fuera del taller, por favor comuníquenosla, compártanosla, y alguien más que desee participar, que ustedes conozcan, también por favor díganle. Para animar un poco el espíritu del taller y hacerlo un poco más amable, afuera tienen refrescos, agua y unos sanduchitos que les preparamos. Muchas gracias.